Radio Congreso. Noticias, análisis, último momento. Todo lo que ocurre en el Congreso Federal y que te interesa porque impacta en nuestra vida cotidiana. Continuamos con Noticias del Congreso Radio. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que nos acompañes esta tarde. Vamos con este tema, tiene que ver con, pues ya lo comentamos en otros momentos en este espacio. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los precriterios para el próximo año, los cuales contienen estimados fiscales y macroeconómicos como un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 a 3%. Por ejemplo, tras la entrega, la Comisión de Hacienda y Crédito Público anunció que solicitará una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda para analizar dichos criterios. Y vamos a platicar más de este tema, vamos a conocer de qué se trata y quién mejor que obviamente el diputado de Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Daniel Gutiérrez, para que nos explique. ¿Qué tal, diputado? Qué gusto saludarlo. Julieta, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un honor estar en su programa, como siempre, a las órdenes. Al contrario, muchas gracias, diputado. Bueno, pues quisiéramos que nos comentara y que explicara para la audiencia a qué se refieren estos precriterios y sobre todo se está planteando un escenario favorable para el próximo año, para 2025. Platíquenos de qué van. Bueno, primero revisar que el artículo 42, fracción 1 de la Ley Federal de Presupuestos Hacendaria establece muy claro que la Secretaría de Hacienda tiene que enviar a más tardar el 30 de abril los precriterios generales de cómo va la política económica y que van a usar para poder armar el paquete económico del año siguiente. Así es. Está cumpliendo con la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estos criterios que llegó en días pasados sin duda establece los criterios generales de la política económica para el año 2025, contiene las previsiones sobre la evolución de la actividad económica de las finanzas públicas al cierre del 24 y del 25. Estas previsiones incorporan la contribución de distintas medidas de política económica, cuyo propósito ha sido siempre potenciar el crecimiento económico del país a través del fortalecimiento del mercado interno, reducir la desigualdad de ingresos entre la población de las regiones, así como el fortalecer del posicionamiento de México como un destino atractivo para invertir. También contiene las finanzas públicas, cómo se mantienen. Hoy se mantienen sanas, se mantiene con una línea del cumplimiento de las metas fiscales planteadas del 24 y del 25, y luego contiene cómo se anticipan los escenarios de la consolidación fiscal, de un balance primario positivo y el nivel de la deuda. En conclusión, lo que contiene los criterios prácticamente es los indicadores económicos de cómo está hoy la economía 2024, cómo se pronostica para el año 2025 y más o menos Hacienda cómo está viendo el escenario económico nacional y en el ámbito internacional. Por ejemplo, en los criterios establece la Secretaría que la economía crecerá para el año 2025 entre el 2 al 3%. Así es. Que tendremos una inflación a finales de diciembre de 2024 en 3.3, un tipo de cambio peso-dólar, 18 pesos por dólar, una producción petrolera en la plataforma de 1.8 millones de barriles diarios, un precio promedio del barril por la venta de exportación de $58.4. Con eso, prácticamente lo que está haciendo Hacienda es enviar cuáles son los criterios que tendrá para armar el paquete económico que tiene que llegar a más tardar el 8 de septiembre aquí en la Cámara de Diputados. Tiene también Hacienda al 30 de junio para enviar la estructura programática de cuáles son los programas. También se establece en esos criterios cuánto se prevé que vaya a ser la recaudación de los ingresos tributarios, no tributarios, y que contiene sin duda el tema del gasto. Pero lo más importante de esta es que en esta
propuesta de criterios, las expectativas del crecimiento económico 2024-2025 se centra en un párrafo muy interesante. Dice, hacia el cierre de 2024, se estima que el crecimiento de la actividad económica de México mantenga su buen desempeño, impulsado por el comportamiento del mercado interno, el cual continuará beneficiándose del aumento del empleo y los efectos permanentes del gasto en infraestructura y protección social. Creemos que esa es una parte trascendental, porque también establece que para el año 2025 la economía seguirá su desempeño de manera muy normal, acumulando 3 años consecutivos de crecimiento económico por arriba del promedio histórico y con un desempeño laboral con niveles muy positivos para el país y sobre todo con un incremento de los salarios bastante importante. Eso es lo que establece prácticamente los criterios, y nosotros creemos que la economía para el próximo año seguirá siendo la base importante del desempeño de la economía mexicana, la cual acumula un crecimiento importante, pero sobre todo garantiza terminar la transición con finanzas públicas sanas. Diputado, ¿hay algún impacto en la economía? Bueno, en los precriterios, lo que usted estaba comentando con nosotros, no escuché algún escenario que tuviera que ver con la jornada electoral. ¿Este escenario no tiene impacto o no tiene sí, sobre todo eso, un impacto económico relevante que deba ser considerado en estos precriterios, o es totalmente independiente? Pues creemos que el desarrollo de la jornada electoral pues tiene que ser de manera pacífica, se tiene que respetar la voluntad de las y los mexicanos, y se prevé que la economía en el contexto macro y micro que no tenga un impacto importante, porque el objetivo principal es que la jornada electoral sea de paz, de civilidad y respetando precisamente la voluntad. Nosotros queremos que no tenga un impacto tan importante, porque necesitamos que el INE haga su papel trascendental, garantizando el respeto de las y los ciudadanos, el respeto de la voluntad de las y los mexicanos. Si logramos eso, que tengamos una jornada tranquila, transparente, pues sin duda no va a impactar en la economía, porque los aspectos que hoy se tienen de que se van a tener finanzas públicas sanas, de que el gobierno federal no se meta en el tema de la elección, eso va a garantizar y darle confianza y certeza al mercado económico y al mercado internacional. Me parece que este es un punto relevante, la certeza que puedan tener los inversionistas y tan solo las y los ciudadanos. Usted habla de 3 años de un crecimiento sostenido, y en este punto también me quiero detener en el superpeso, la paridad, el peso dólar, y sobre todo se proyecta a 18 pesos. Hemos visto que a veces se fija en 16 y pico, llega a 17, 18, o sea, son números que pues definitivamente no se habían registrado antes, ¿no? Me refiero a los últimos 4 años. Sí, efectivamente, el tipo de cambio se ha mantenido de manera muy estable, el precio se ha apreciado, nosotros recibimos un tipo de cambio de casi 19 pesos por dólar, y hoy tenemos 16, 17, creemos que al término de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estará entre 17.80 y 17.50, un tipo de cambio apreciado en más del 8%. En ninguna administración que ha tenido la historia de nuestro país se ha apreciado el cambio, excepto, de acuerdo a la historia, el tipo de cambio del peso estaba apreciado cuando gobernaba el general Porfirio Díaz. Fuera de allí, solo recordamos el buen manejo del secretario Di Matura en esos tiempos, y hoy nos da muchísimo gusto que pudiéramos entregar al mes de octubre, al día 1, un tipo de cambio más estable. Por otro lado, pues también estamos revisando la inflación. Se estima que la tasa de interés se ajustará paulatinamente a la baja. Mientras tanto, para el tipo de cambio se prevé que se mantenga su fortaleza con respecto a otras divisas, en un entorno de estabilidad macroeconómica y un manejo prudente de las finanzas públicas. Eso es lo que da hoy el soporte del famoso superpeso que se menciona en todos los ámbitos nacionales y macroeconómicos.
¿Cómo ha impactado o cómo han impactado procesos como las guerras? Como digo, ya tenemos algunos años que el tema de la pandemia, bueno, pues se ha analizado y se ha proyectado en distintos rubros, pero todavía hay secuelas al respecto y sobre todo, bueno, pues esto que ya le comentaba, la transición pues, electoral. ¿Cómo ha impactado esto en nuestra economía? Porque estamos observando un crecimiento sostenido. Bueno, primero hay que revisar que después de la pandemia, pues México tuvo problemas con el tema de suministro de la industria, y también, sobre todo, con el precio de los energéticos por la guerra de Ucrania-Rusia, pero eso no ha sido el pretexto porque el mercado interno mexicano se ha fortalecido el tema de exportación y sobre todo en el ámbito internacional, pues México es de las economías más sólidas de las entidades, de los estados, de los países a donde hoy el tema social es el más estable. Eso le da confianza a los grandes inversionistas. Por eso México, con el famoso nearshoring, es el país que mayor atractivo se ve en el tema de las grandes inversiones. Si seguimos en este paso, garantizando la estabilidad, la confianza del mercado externo, pues tendremos no solo este crecimiento, tendremos grandes inversiones para potencializar el desarrollo del país, la generación de empleo, la creación de infraestructura y sobre todo un manejo adecuado y sostenible de la deuda pública. ¿Usted considera que se cumplieron las metas fiscales, diputado? Se han cumplido las metas fiscales, eso es garantía del manejo responsable, inclusive hoy se cree que a finales de este sexenio tendremos 48, a finales del 25 tendremos entre 50% de los índices históricos en relación al PIB. Somos de las economías menos endeudadas de la OCDE, y eso es lo más importante. Las metas fiscales ha sido de manera muy responsable, no se puede gastar más allá de lo que no se tiene, no se puede endeudar en exceso al país porque a la larga tiene consecuencias, y también ese gran desempeño, ese gran ahorro de economía, esa forma responsable de cómo se gasta el recurso público, ha podido cumplir con los programas sociales y con los grandes proyectos de inversión. Y sobre todo también con las medidas de recaudación. Creo que ese punto también tenemos que destacar, ¿no, diputado? Sí, la recaudación siempre ha estado por arriba, inclusive si comparamos la recaudación de la ley de ingreso aprobado en la Cámara de Diputados en el año 2003, se recaudó casi arriba del 12.3% de lo planteado, una recaudación importantísimo, más de 700,000 millones de pesos. Eso refleja sin duda el trabajo, el compromiso del Ejecutivo Federal, pero también ese compromiso que esta Cámara de Diputados ha aprobado las leyes, los decretos, los presupuestos de manera muy responsable. Hemos dado seguimiento de manera muy puntual, dado las condiciones para que hoy la economía del país tengamos finanzas públicas sanas y tenemos una propuesta de los criterios que sin duda garantiza la estabilidad de la economía de México. Estamos platicando con Daniel Gutiérrez, diputado de Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Por cierto, su comisión pues está solicitando una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda precisamente para analizar estos criterios, estos precriterios. Platíquenos cuándo se espera y cuáles son, pues además de estos, los temas que les gustaría compartir con el titular de Hacienda. Bueno, primero, nosotros en la reunión de la Comisión de Hacienda, que se tuvo el día martes 2 de abril, hubo opiniones de compañeras y compañeros diputados de tener una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda o con su secretario para que nos explique cuál fue el fundamento, por qué de los indicadores y sobre todo que nos explique lo que viene y se establece en los criterios. Nosotros vemos de manera muy viable que se pueda dar la reunión, porque además eso da certeza y da tranquilidad. Sí, claro. Creo que todos los mexicanos debemos de conocer exactamente cuáles son los criterios, cómo se está cumpliendo con el país y de manera transparente, abierta, los analistas puedan dar su opinión de manera muy responsable, porque es un país que nosotros tenemos que seguir impulsando. Yo celebro que la política fiscal que hoy maneja el gobierno de la República
de manera muy responsable sean los resultados. Nosotros estamos previendo que en las semanas próximas, tenemos que antes del 30 de abril se pueda dar la reunión aquí en la Cámara de Diputados o en Palacio Nacional para que una reunión de trabajo, para preguntar puntos de vista, sugerencias, pero que al final estos son precriterios. Como usted me lo dice, llegará a los criterios generales ya en el mes de septiembre, sí. Pero esto nos da un aviso, nos informan un panorama de que tenemos certeza, de que tenemos finanzas públicas sanas, de que tenemos un gobierno responsable, un gobierno transparente y que garantiza precisamente la estabilidad económica de nuestro país en los próximos años. Platíquenos, diputado, bueno, pues en este balance, ¿cuáles son los temas pendientes para su comisión, para la Comisión de Hacienda? No, nos quedan 3 semanas de este periodo de sesiones y luego 4 meses en la permanente. Todavía ya estamos a punto de terminar. Lo más importante de la Comisión de Hacienda es precisamente el análisis de los criterios, hacer recomendaciones. Tenemos un par de iniciativas todavía que tenemos que ir revisando, pero creemos que es ya el trabajo de la comisión. Nosotros estamos apuntando que tendremos otra reunión ordinaria de la Comisión de Hacienda en el mes de mayo, y de ahí pues vendrá el proceso de entrega-recepción. Lo más importante va a ser el trabajo quienes integran la comisión permanente, sobre todo en el área o el tema o la comisión económica, que da seguimiento para terminar con la 65 legislatura. ¿En su comisión se está analizando alguna de las iniciativas enviadas por el presidente, diputado? Sí, sobre todo en el tema de pensiones, que es la que le compete a la Comisión de Hacienda. Nosotros tenemos una iniciativa muy, muy interesante, sobre todo porque esa iniciativa le da justicia social a las y los trabajadores mexicanos. Estamos viendo también el impacto presupuestario, qué significa el Fondo Semilla, porque 64 mil millones de pesos, y sobre todo el saldo promedio que establece ahí, que son los 16,600, para que pudieran dignificar la vida de los trabajadores o de los pensionados. ¿Cuánto significa eso? Pues no es una cantidad tan importante, porque simplemente es complementario a sus fondos de ahorro que tienen con las AFORES. Estamos nosotros en eso, lo estamos analizando. Nosotros creemos viable la mayoría, casi, para no decir de manera unánime, de todas las fracciones parlamentarias. Esos son de las iniciativas que han logrado un consenso en la Cámara de Diputados, y creemos que ya nada más estamos esperando lo que diga la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política para ver si es viable su aprobación, pero estamos en ese proceso. Muy bien, pues son temas que a todos nos impactan: aumento del salario mínimo arriba de la inflación, la pensión de los adultos mayores, esto que usted nos está comentando. Diputado, nos encantará que previo al cierre o a la conclusión del periodo viniera a la cabina a platicarnos y a comentarnos más al respecto. La invitación está abierta. Para su servidor, solo cuestión de que nos digan qué día y estaremos con mucho gusto. Le reitero, los criterios son perspectivas que de la economía de nuestro país, y que para el año 2025 se estima un crecimiento de la actividad económica de México que mantenga su buen desempeño, impulsado por el Comité del Mercado Interno, la cual creemos que va a continuar beneficiando el aumento del empleo y los efectos permanentes del gasto en la infraestructura y en la protección social. Enhorabuena por esto, será un honor estar con usted. Te agradezco mucho, Julieta, este espacio, que para mí es un privilegio poder expresar desde la Cámara de Diputados, hablar desde Morena, cómo vemos la expectativa de crecimiento económico del país y sobre todo la responsabilidad que hemos asumido para que hoy tengamos finanzas públicas sanas. Diputado, muchas gracias por esta amplia explicación. Gracias, muy claro como siempre. Daniel Gutiérrez, diputado Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Saludos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos desde la Casa de toda la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, diputado. Bueno, pues ahí está la voz del legislador Gutiérrez respecto a estos precriterios. Será hasta septiembre cuando se conozca bien a bien cómo quedan, pero bueno, ese es un primer panorama y un acercamiento a lo que se espera para el próximo año en materia económica. Nos vamos a una pausa, no te vayas. Estás escuchando Noticias del Congreso Radio.